Buenas tardes, amigos. Estamos aquí una vez más en la fonda de Endor. Les saludan su amigo Maloch y su amigo Polo, una vez más aquí desde las tierras ignotas. No, ni tan ignotas. Antes sí, ¿no? Pero ahora ya no son tan ignotas. Ahora sí ya están súper pobladas, ¿no? Ya. Yo me acuerdo cuando todo esto eran pastizales. Eran pastizales y eran sembradíos de alfalfa y cosas así. Uno de mis primos, su abuelito, trabajaba en las milpas por acá. Y bien cañón, estaba pobladísimo, pero de maíz. De maíz, sí, más bien de población vegetal, ¿no? Sí, de población vegetal. Porque fíjate que alguna vez todavía en el 2000, yo me acuerdo que tomé un camión hacia Pachuca y terminando San Cristóbal, donde pasaba la segunda caseta, era sembradíos. Ya a partir de ahí ya todo era sembradíos. Y fíjate que ahora que después de que dices, no man, todo esto que conocí hace 24 años, imagínate ya cuánto hemos envejecido. Sí, hablando de vegetales, pues ese es el tema del día de hoy, ¿no? Sí. ¿Qué pasamos, qué cambios tenemos y qué es lo que nos pasa cuando vamos llegando a la vejez? Cuando vamos llegando a la vejez. Sí, porque es un tema que nunca lo visualizamos cuando somos niños, cuando somos jóvenes, hasta que nos llega, ¿no? De repente un día te levantas y te duele la rodilla, ¿no? Sí, y hay muchas maneras. Y ahora sí puedes decir que me chingué la rodilla y por eso no fui futbolista. No, pero es que sí de repente, o sea, de repente te das cuenta que sí las cosas empiezan a mermar, ¿no? O sea, de repente, o sea, hace 20 y tantos años, yo creo que pues, estábamos chavos. Sí. Y sí, de repente te dabas cuenta que sí, podías hacer un montón de cosas, ¿no? Incluso ponerte briago y al otro día irte a jugar fútbol y desvelarte y pues no había broncas, pero ahora incluso tomarte unas 2, 3 chelas ya te cuesta trabajo, ¿no? Ya, sí, ya. Incluso para las pendejadas, ¿no? Podías hacer pendejadas y nadie te decía nada, causabas risa, ¿no? Ahora haces una mini pendejada y pinche viejo pendejo. Idiota, pendejo, pues que se creen. Sí, viejo, pues mucha pinche risa, como decía Polo, ¿no? Entonces, pues sí, es pues muy duro a veces el golpe, ¿no? Que nos da. Pues es que a veces son hasta pendejadas inconscientes, ¿no? Porque digo, el otro día después, ya ves que estábamos hablando sobre la educación y sobre cómo eran los cambios cuando tú estabas estudiando, cuando vas de primaria, secundaria, prepa, de prepa a universidad, que te vas dando cuenta de un montón de cambios, ¿no? Principalmente por cómo ves el sistema educativo, cómo ves de kinder a primaria, ¿no? Por ejemplo, de primaria que te pasas a secundaria, empiezas a tener muchos maestros, y luego de la secundaria a la prepa, un poco más de responsabilidades, cosas así, ¿no? Sí, ya más autonomía. Pero exactamente, cuando estás creciendo en esa etapa, pues no te das cuenta que en algún momento todo eso que supuestamente aprendiste se te va a olvidar, ¿no? En algún momento, ¿no? Sí, exacto. Se te empiezan a olvidar ciertas cosas y dices, eso yo lo vi hace mucho. Ahí, como dicen los memes, yo estuve ahí, Gandalf, hace 3000 años. Hace 3000 años, Gandalf, yo estuve ahí. Con los cassettes, ¿no? Sí. Los CDs, todo eso que nos tocó. Bueno, ya los CDs fue como que nuestra... En los 90, ¿no? Comenzaron los CDs. Sí, pero pues imagínate, ya los cassettes son cosas que mis hijos los ven y dicen, ¿y a poco con esto escuchaban música? ¿No? Me hace sentir bien rupestre. Pero es que sí, de verdad, o sea, las cosas cómo fueron cambiando tan rápido, ¿no? O sea, yo no me siento un hombre viejo, ¿no? Porque todavía no me siento un hombre viejo. Sí, no, pero, o sea, todo lo que ya hemos visto, ¿no? Porque de verdad, o sea, nos ha tocado unos cambios así impresionantes. Yo me acuerdo en los 80s, que oíamos todavía discos de vinilo, oíamos cassettes que eran cintas magnéticas. Las eran unos muebles. Eran unos mueblesotes. Porque nuestros abuelos, tíos, todavía tenían las consolas, esas grandotas, ¿no? Donde oías el vinilo. Y de repente todo se fue haciendo chiquito. ¿Sí? Chiquito, ¿no? Todo se fue haciendo chiquito, ¿no? Hasta los celulares, ¿no? Yo llegué a tener mi tabicote, se me lo habían regalado. No, pero es que había tabiques, pero enormes, ¿no? Eran como de unos 30 centímetros, ¿no? Con antena y toda la cosa, ¿no? Sí, ese celular me lo habían regalado, me acuerdo, y le echaba yo 300 pesos de saldo. Me duraba como 5 minutos el pinche saldo. Y la batería como 2. No. Sí, hemos visto todos esos saltos tecnológicos. Sí, pero feo, ¿no? O sea, porque de verdad, o sea, nosotros pasamos realmente de lo analógico a lo digital. Sí, dimos un paso muy, muy grande, ¿no? En esa cuestión, y pues lo malo es de que sí vives más, porque ya la gente vive más, ¿no? Digo, ya hay una esperanza de vida, pues, alta, ¿no? Mayor, mucho mayor. Yo me acuerdo cuando en el radio antes, porque antes la gente escuchaba más radio.
ahora ya casi la gente no escucha de hecho, radio. hasta radionovelas había. Me Sí. acuerdo una vez que unos cabrones se robaban los cables de la luz allá en la colonia donde vivía y estuvimos sin luz como un mes. Pues nos hicimos fans de las radionovelas. Sí. O sea, me acuerdo de una que se llamaba Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. El Ojo de Vidrio, que era Sí. un ladrón. Sí, un ladrón, Era un ladrón. exactamente esa. Me acuerdo que Calimán. Calimán. La Tremenda Corte, ¿no? Pues eran Tres Patines. Ahí. Escribo ahí, secretario. ¿no? Escriba, secretario. Venga Dicta la sentencia. Sí, Tres Patines. Otra patina. Sí, cómo no. Y esas cosas que oyeron nuestros abuelos, que oyeron nuestros padres. O sea, había como una, como que no se cambiaba la tecnología mucho, ¿no? Pero de repente, a partir de los 80s, 90s, finales del siglo anterior, de repente hubo un avance muy, muy cañón, ¿no? En estas cuestiones tecnológicas que también tuvieron una repercusión en la cuestión social y todo ese tipo de cosas. Pero lo malo es precisamente esa parte de la vejez, en donde te das cuenta que te está dejando atrás la tecnología muchas veces. Sí, ¿no? a veces te rebasa. Yo, sobre todo con las aplicaciones, ¿no? Ahorita para la edición de estos videos nos asesoran nuestros hijos, ¿no? Sí, Realmente, porque nosotros, aunque sabemos de un poquito de edición, pues ya no tenemos ni idea de las herramientas, ya incluso que hasta son tan fáciles de utilizar. Claro. Nosotros todavía estamos como que programados a que, no, todavía tengo que dedicarle mucho tiempo a dominar el programa y no, la verdad es que ya te da todo. Es muy, son muy amigables para el usuario, muy amigables, ¿no? Sí. Y esas cosas son las que, pues uno, porque tú te acordarás cuando estábamos estudiando, que anunciaban en el metro, ¿no? De que para que aprendas Lotus y para que aprendas Pascal y esas cosas, y no manches, era realmente tomar cursos, ¿no? Sí. Ahora los niños aprenden con Scratch. Sí, aprenden con su aplicación, con tutoriales en YouTube, ha cambiado mucho la manera de aprender. Yo me acuerdo que a nosotros nos tocó precisamente ese salto tecnológico en nuestra juventud, a nuestros 15, ¿no? Pasar de la computación que era de comandos a la que era de ventanas, al Windows. Exacto, al Windows, nos tocó ese. Y entonces sí, de hecho, si tú le preguntas a tu papá o le preguntas así a alguien grande, le preguntas, oiga, pues use la computadora, te dice, no, sí me he querido meter a un curso de computación, pero no, se quedaron con esa idea y ahorita ya no se requieren los cursos de computación para ser usuario de una computadora, ¿no? Así, normal. Y yo creo que eso tiene su lado bueno, pero también su lado malo, ¿no? Porque tanto su lado bueno como de que son muy amigables para las personas que no saben, pero las personas que no saben lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Por ejemplo, lenguajes de programación, que el input, que el output, todas esas cosas que saben los que, por ejemplo, la arquitectura de una computadora, la arquitectura de un programa o lo que sea, ¿no? Sí. Todas esas cosas son muy importantes, pero pues la mayoría de la gente no las sabe. Sabe la cuestión pragmática del lenguaje, ¿no? Pero no, del programa o de la aplicación de lo que sea. Pero lo que está detrás, eso es lo que cuesta trabajo, eso es lo que sí, pero en general la mayoría de la gente pues no tiene necesidad de saber ese tipo de cosas. No, a mí todavía me tocó llevar materias así, que una que se llamaba cibernética y computación, programábamos en MS2, ¿no? Y ahí te tenías que saber los comandos, no había de otra, y por eso eran necesarios los cursos, ¿no? Ahora ya no era para nada. Había otro en la facultad que programábamos en Pascal, era un lenguaje un poquito más amigable, pero igual los comandos eran muy complejos de utilizar. Claro. Lo que defendían los profesores de esas materias era de que te ayudaba a pensar estructuralmente. Dije, okay, pues sí, aunque ya sea un lenguaje pues ya obsoleto, en este tiempo obsoleto, pues sí, realmente hacía que estructuraras tu mente para poder obtener el resultado en los programas, ¿no? Claro. Conocer la ruta, ¿no? Sí, la ruta del programa y porque de la había condicionales, entonces tenías que cerrar bien las condicionales para que te llevaran de un lado o de otro, ¿no? En las decisiones que llegara a tomar tu programa. Pero fíjate, todo eso lo pasamos y ahorita seguro muchos de nuestros seguidores que nos están viendo, que son jovencillos, hasta piensan que estamos hablando de una época así, de las cavernas, ¿no? Tablas de piedra y cuñas. Pero es que, por ejemplo, nosotros nos burlábamos de eso, ¿no? Porque cuando empieza, digamos, la computación así, que, por ejemplo, cuando hablamos de Lovelace, de esta señora Ada Lovelace, ya ves que ella hizo una computadora con engranes, ¿no?
Y cuando se hacen las computadoras ya electrónicas, ya a finales de la Segunda Guerra, pues era con tablillas, ¿no? Así perforadas, ¿no? Tarjetas perforadas. Ándale, y para meter lo que yo creo que ahora tenemos en un celular, yo creo que se necesitaban cuartos llenos de tarjetas, ¿no? Sí, el almacenamiento también ese fue otro salto tecnológico, ¿no? Ahora cada vez almacenas más en menos espacio. En menos espacio, precisamente por el descubrimiento y la fabricación de los transistores, ¿no? Pues también eso fue lo que facilitó en aquellas épocas que todo se pudiera, la información se pudiera comprimir. Que por cierto, amigo, ahí tú tienes una teoría bien interesante de la serie de Fallout, ¿no? Sí. Que ya después hablaremos. Que ya después hablaremos. Ya hablaremos de esa teoría y está muy interesante esa teoría que comentamos esa vez. Pero bueno, entonces regresando al tema, pues sí, nos ha tocado todo este salto. También me acuerdo de cosas de mi papá, ¿no? También que traía esas tarjetas, le pagaban o hacía sus informes y le daban unas tarjetas así perforadas. Ahí nosotros las aventábamos, mi papá se infartaba, jugábamos con ellas, estaban muy chiquillos, como de 5 años, de 6, sí. Y no sabíamos ni lo que estábamos haciendo, pero eran como las USB de ese entonces, ¿no? Sí, no, pero también cómo ha ido cambiando. Es que ahí está todavía peor, ¿no? Porque las USB pues empezaron a utilizar como por ahí del 2005. Yo me acuerdo que la primera USB que vi fue como por ahí del 2005, 2004. Sí, ahí era como que algo... Y era de, no me acuerdo, creo que era de megabytes todavía, sí, ¿no? De megas. Yo llegué a tener una de 512 megas, o había unas de 128 megas. Exacto. Y esas cosas, pues para nosotros que habíamos utilizado disquetes, así de 5... 5 y medio. Era 3 y media y 5 y un cuarto. Ajá. Y así los cuadros y primero grandotes, luego chiquitos, y luego encontrar una, no, pues para ti era así como, uy, no, eso es lo más moderno, ¿no? Más moderno, ¿no? Y de repente tengo almacenado al mundo en mi mano. Exacto. Y después te empiezan a decir, no, es que ya es de 500, ya es de 1 giga, ya es de 2 gigas, ya de repente 100 gigas, ¿no? Y de 1 tera. Ahorita ya está, ¿no? Ya están en los ¿no? Sí, que ya antes todo te cabía gigas y ahora te cabe entera. Ahora te cabe entera. Exactamente. Y entonces ahí esas son esas cuestiones que uno va viendo y que uno, pues, te digo, salgo a pasear y de repente te das cuenta que sí ya envejeciste un buen, ¿no? Digo, o sea, sí, ya recorriste, ya estás bien corridito. Exacto, sí, uno envejece y te das cuenta que ya las cosas pues ya han cambiado, ¿no? O sea, ya incluso en la sociedad las cosas, estas cuestiones tecnológicas de que pues en un aparato ya tienes un teléfono, ya tienes una cámara, ya tienes una grabadora, ya tienes tu agenda, ya tienes un montón de cosas que por lo menos ahí te cabían en una mesa completa, pero ahora ya te caben en tu manita, ¿no? Y ese cambio pues también provoca que la sociedad pues también sea distinta, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, veo que los chavos quieren todo rápido. Sí, todo se mueve a otro ritmo, eso iba, ¿no? Ya así si tú le dices a un chavo, no, pues investiga eso, así como que, ay, qué huevo, no, ya que me lo den digerido incluso, ¿no? Ya también esa es una de las consecuencias negativas, tal vez, ¿no? Que ya no se hace el ejercicio cognitivo de analizar, de integrar conocimientos, sino que ya es directo, ¿no? Está digerido y ya digerido me lo instalo, ¿no? Exacto. Me lo instalo y lo hago, ya. Pero no conozco más allá de lo que vi en el video, ¿no? Ya mi conocimiento se queda hasta ahí, ¿no? Ya no hay, es que sí, ya no hay pensamiento crítico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya no hay una manera de rebatir lo que te están diciendo. Claro, ya no puedes discriminar entre la información verdadera y falsa. Exacto. Y eso sí lo veo mucho entre los chavos. Sí. No, es que ¿dónde lo viste? No, pues lo vi en el YouTube. Y es un influencer que habla de eso, ya ves al influencer y luego dice cada barrabasada, ¿no? Sí. Y dices, no, mira, esto no puede ser por esto, ay, despacio, cerebrito, no, no es eso, sino que como uno tiene los elementos de ese conocimiento, pues puede discriminar, ¿no? Entre la información verdadera y la falsa. Exacto, ¿no? Eso es. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Recuérdame quién era el filósofo que hablaba sobre la información. Me acuerdo que uno era Orwell, que decía que... George Orwell. Ajá. Que decía que las formas de controlar las masas es dándote la información a cuentagotas y la que yo quiero que sea. Ajá. Y el otro filósofo, que no recuerdo su nombre. Es escritor, ¿no? Porque Orwell hizo 1984. Así es, y la rebelión en la granja. Y la rebelión en la granja, sí.
Ajá. Y la otra es la de... Bueno, ahí se los anotamos. Sí, mire, va a aparecer aquí, va a aparecer aquí. Pero el otro filósofo decía que más bien había que llenar de información. Era un escritor, ¿no? Ibas a tener tanta información que iba a ser irrelevante. Exacto. Esa es otra manera de controlar las masas y es la que estamos viviendo ahora. A nosotros nos tocó también esa transición, ¿no? Claro. Estuvimos en esa etapa donde lo único que podíamos ver eran los contenidos de Televisa, de TV Azteca y ya, ¿no? Nada más. Sí. No podíamos ver otra cosa. Y los periódicos, ¿no? Y una persona informada era la que leía los periódicos, pero pues estaba súper sesgada. Pero es que también la información en los periódicos estaba súper sesgada, ¿no? Estaba muy sesgada la información, entonces los criterios sí estaban muy amoldados a lo que te soltaban, ¿no? A lo que te soltaban y no podías pasar de ahí. Claro. Ahora... Que todavía, ¿eh? Sí, que todavía. Han perdido influencia, han perdido mucha influencia. Sí, los medios escritos y los medios audiovisuales, ¿no? Pero sobre todo la televisión, ¿no? Y el radio. La televisión. Y ahora tienes información por todos lados, pero es tanta la información que ya ni te detienes a cuestionar si es verdadera o es falsa. Tú nada más la aceptas y te vas haciendo un criterio conforme a lo que te gusta, no a la realidad, sino a lo que te gusta, porque hasta los mismos algoritmos de Google, de YouTube, te van guiando a lo que te gusta, ¿no? Claro. ¿Te gusta de este tema? Y te empiezan a mandar pura información de ese tema, claro, de lo que te gusta, pero ya no ves opiniones que son contrarias a ti. Claro. Y entonces te formas un criterio y una opinión solo desde un punto de vista. Te estatizas, ¿no? Sí, te estatizas, porque en ese sentido nada más es lo que te gusta en ese momento, ¿no? Porque lo que hace YouTube precisamente y lo que hacen muchas plataformas es que tienen redes neuronales, ¿no? Entonces la red neuronal, así como que está basado en lo que es en lo que funcionan principalmente las neuronas, ¿no? Uh-huh. O sea, una neurona que está conectada, una neurona A que está conectada con una neurona B, va a facilitar la sinapsis, la transferencia de información, una vez que se conecta una neurona con otra neurona, y a medida que se vayan conectando entre ellas, va facilitando la información. O sea, entre más se estimule la A a la B, cada vez se hace más fácil la transferencia de información. Okay. Entonces, ese principio es lo que utilizan las redes neuronales. Las redes neuronales, si tú por ejemplo ves, no sé, hoy es a The Cure, ¿no? Hoy es un día de Cure. Entonces, por una vez que lo pongas, la próxima vez que entres a YouTube, te va a volver a salir otro video de YouTube. Y lo vuelves a dar a YouTube, a The Cure, y entonces para la otra te van a salir más de The Cure, y entonces ya sí te la vas a pasar, entonces hasta que llegue el momento en donde de tanto ver The Cure, va a ser lo único que veas. Sí, ¿no? Exacto. O algo relacionado por ahí te va a salir. Fíjate que acabas de ejemplificar, ¿no?, muy bien cómo funciona el algoritmo, ¿no? Uh-huh. De una manera, pues, que lo hace la mente humana, ¿no? Claro, sí, porque se basaron en eso, ¿no? Ajá, exacto, claro. Y es muy cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, tú sabes que yo soy rojo, ¿no? Sí, somos rojos. Hay que confesar. Porque la sangre es roja y el corazón late a la izquierda. Ándale, muy bien dicho. Cuando estuvo todo este desastre de los Juegos Olímpicos y hubo muchos grupos de derecha, ¿no? Que empezaron a hablar de, pues ya sabes, siempre están en contra de la homosexualidad y todo eso, pero de una manera muy férrea, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y yo di una opinión de una persona así, uh-huh, y de repente ahora ya me empiezan a salir una y otra, ¿sí?, y digo, órale, pero ¿por qué? Yo ni siquiera comparto esa ideología, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Pero que eso también tiene que ver con lo que decía Orwell, ¿no? O sea, te empiezan a llenar de esa información. O sea, lo que también hay es una predisposición a que esa información te salga, ¿no? Para que tú la veas y como bien dices, o sea, como ya no hay crítica a lo que estás recibiendo de información, la asimilas como propia. Entonces, claro, al asimilarla como propia, se está haciendo una especie como de ingeniería, ¿no? Una ingeniería psicológica, podríamos llamarlo, ¿no? Porque se está estructurando un tipo de pensamiento único. Ahora, y como estamos hablando de que ya no se analizan los contenidos, ya ir a meterte a fondo a un tema ya no es opción, ahora ves lo que está de moda y lo que te gusta, y ahí estás, ¿no? Exacto. Atrapado en eso. Pero si después te meten otra idea y te gusta, ahora te va a atrapar esa idea. Exacto. Que es lo que ahora está con mi algoritmo, ¿no? Pero lo está tomando como que me gusta, ¿no? Pero yo soy crítico y digo, ay, no, por Dios, o sea, esto sí, no. Pero es que también eso de izquierda, y quería mencionarlo, ¿no? Porque
izquierda, derecha, ya, o sea, ya, yo creo que ya no es lo que era en nuestros tiempos, porque otra cosa de la vejez, ¿no? Ajá. A lo mejor van a decir, es que ya son viejitos. No, lo que pasa es que antes, por ejemplo, hablabas de la izquierda, y tú hablabas de la izquierda que trataba o promulgaba la mejoría o que se beneficiara la clase trabajadora, ¿no? Eso era lo que pretendía la izquierda, que la clase trabajadora tuviera mejores condiciones de existencia, que tuviera sindicatos, que tuviera buenos salarios, prestaciones, que hubiera un buen sistema de salud, un buen sistema de educativo, o sea, que se pretendía esa mejora en las condiciones de subsistencia, ¿no? O de existencia, ¿no? También, ¿no? Sí. Que hubiera educación, que hubiera salud, que hubiera vivienda, que hubiera servicios, que hubiera un buen pago, todo eso, ¿no? Eso era lo que antes pretendía la izquierda. Pero ahora la izquierda pareciera que a lo que está enfocada es a los derechos de los homosexuales, a los derechos de las minorías, o sea, y en ese sentido, pues ya no es lo que era la izquierda de antes. Ahora dicen que es izquierda, pero yo más bien creo que es más bien la introducción, y eso termina siendo más derecha, sí. Porque ahora es la introducción de las minorías a dinámicas de consumo. Claro. Porque ahora, para poder decir que eres de izquierda, necesitas usar tu banderita de 7 colores. Ajá. Necesitas demostrar que eres gay, ¿no? Claro. Necesitas demostrar que, no sé, que en todas las películas salgan negros. O sea, ¿desde cuándo una empresa que se dedica a hacer películas, que son dueños de todas las herramientas de trabajo, por ejemplo, cámaras, cables, todo, de estudios, todo lo que sea, van a ser izquierda? No, oye, no. ¿Por qué? Porque ponen actores negros. Claro. Y luego sirven intereses, o sea, ya tienen una agenda, ¿no? Todas esas compañías que se dedican al entretenimiento y todo siempre están alineadas al poder, a un grupo de poder o a otro. Exacto. Pero nunca tienen un carácter independiente. Exacto. ¿No? Eso es una falacia total, es una falacia por completo, ¿no? Por completo. Entonces, exacto. Algunos distinguen a esta izquierda de la izquierda tradicional que tú y yo conocimos como la izquierda progre, que le llaman. Y se me hace como que más adecuado, ¿no? Porque sí, realmente tiene otros intereses, incluso sus patrones de consumo, sus patrones ideológicos, la relación con el poder que tienen es muy distinta a la izquierda tradicional. Exacto, porque incluso tienen su lado político. O sea, si tú ves la política de Estados Unidos, le dicen izquierda a los demócratas, por vida de Dios. ¿Por qué? Porque tienen a esta izquierda progre. Pues yo sí, francamente, no veo ahí nada de izquierda. O sea, yo lo que sigo viendo es un grupo de poder que quiere instaurar tanto una forma de pensamiento, una forma de consumo, una forma de producción, todo eso que es, obviamente, en nuestros tiempos, eso no era izquierda, ¿no? Eso sigue siendo derecha por completo, ¿no? Eso sigue siendo alguien que te quiere meter a una dinámica de consumo, a una agenda, ¿no? Que ya tienen de consumo principalmente, ¿no? Entonces, contenidos, de bienes, de todo, ¿no? De todo. Claro. Ahora, también otra cosa que nos tocó ver es la Guerra Fría, ¿no? Sí, todavía nos tocó ver el final. Capitalismo contra el socialismo, ¿no? Y ahora a mí me da mucha risa, la verdad, escuchar cuando la gente de derecha habla que vamos a convertirnos en una república socialista, que con AMLO somos una república socialista. Por Dios, AMLO es todo menos socialista. Exacto, sí, todo menos. No es socialista, él también tiene sus teorías de apoyo al libre mercado, pero beneficia a sus seguidores, ¿no? Pero no es socialista. Pues es una derecha liberal, ¿no? Es una derecha liberal este cuate, ¿no? Porque ¿quiénes son los que se han visto más beneficiados? El otro día estaba viendo un artículo en el periódico, ¿no? ¿Quiénes han aumentado el triple su fortuna? Pues los hombres más ricos de México. 6 personas han aumentado varias veces, sí, claro, su fortuna. Y no es más que por las becas, ¿no? Porque si tú le das dinero a una persona, esa persona que es de estratos bajos no va a ahorrar. Incentivas el consumo. Exacto, ¿no? Incentivas el consumo. Entonces, ¿de qué van a ir a comprar? Pues marcas de refrescos de cola, van a ir a comprar pastelitos, van a ir a comprar un celular, van a ir a comprar cosas que ellos creen que les hace subir su escala social, ¿no? Pero lo que menos pasa es que ellos traten de salir de la pobreza
a través de comprar esas cuestiones, porque tampoco es que sea tanto dinero esas becas como para que salgan completamente de la pobreza. Lo que hacen es aumentar sus niveles de consumo, que es distinto. ¿Y quién se va a ver beneficiado por esos niveles de consumo? Pues las empresas y los dueños de esas empresas. Entonces, al final de cuentas, no es nada tiene que ver con el socialismo, y menos con el socialismo, ¿no? Sí, es eso. Digo, aunque tú ahorita este gobierno esté repartiendo más dinero hacia la sociedad, eso no lo hace socialista. Exacto, ¿no? Sí, puede ser que algunas personas sí hayan tenido una mejora en su nivel de vida, pero la mayoría es en el nivel de consumo y por eso se sienten mejor. Exacto. Pero esas políticas para nada son socialistas. Yo creo que ahora estamos tendiendo más a ser como Estados Unidos, ¿no? Sí. Que son grupos de poder y que unos son los demócratas y otros los republicanos, ¿no? Y aquí algo así también estamos pasando a eso, ¿no? Está el poder ejercido por estas caras y este otro lado por otras caras. Exacto. Sí, porque si tú ves, se está volviendo bipartidista también, ¿no? Sí, ya. O sea, porque de un lado vemos a los que les llaman prianredistas, los prianredistas, y por otro lado vemos a los morenistas, y aliados, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces, realmente se está viendo dos facciones, o sea, no se están viendo 3 ni 4, no, se están viendo dos facciones. Sí, claro. Y estamos llegando a las mismas a las mismas condiciones que tienen en Estados Unidos, ¿no? Porque en realidad, y les vuelvo a decir, si realmente hubiera una distribución de la riqueza, esa distribución de la riqueza tendría que ser que los que subieron su fortuna, esa fortuna que está en manos privadas, descendiera a las clases, clases menos privilegiadas, ¿no? Sí, eso sí sería. Pero si el gobierno que viene de los impuestos de todo mundo reparte ese dinero, eso no es distribución de la riqueza, porque para empezar de cuentas, el gobierno no produce nada, el gobierno solamente recauda impuestos. Claro. Entonces ahí no hay producción de nada. Quien realmente produce son las empresas y esos son los que se quedan realmente con la riqueza de la nación. Esa sí es la riqueza de la nación. Pero si el mismo gobierno de los impuestos reparte el dinero, que era de todos, de todas maneras, pues entonces ahí no hay distribución de riqueza. Lo que hay es que los hombres que se volvieron más ricos, esa riqueza realmente se hubiera ido a las clases bajas. Está circulando. Exacto. Está circulando nada más, ¿no? Exacto. Entonces ahí vemos que lo que menos hizo el presidente actual es ser socialista, ¿no? Sí, desde ahí vemos que no tiene nada de socialista. Sí, por eso pues también el discurso de la oposición pues es poco creíble, ¿no? Porque también todavía quedan muchas personas de nuestra generación que son las personas que principalmente votan, tienen así como que una idea más clara de su voto. Y pues esa es una vacilada, ¿no? Decir que nos vamos a Venezuela, que vamos a hacer Cuba, ¿no? Pues ni geopolíticamente, ¿no? Nunca de los nunca. Nunca podríamos. No, porque para empezar los gringos no nos dejan. Sí, no nos dejan, ¿no? O sea, así que nos declaren una guerra o que nosotros les declaremos una guerra, a nadie, en ningún país le conviene tener a su vecino. Y más en que son tan buenos socios comerciales en guerra, ¿no? Pues no, y sobre todo que a los gringos no les conviene tener a México en guerra, ¿no? Cuando les conviene, pero digamos que ahorita no les conviene, ¿no? Ahorita no les conviene, no quieren un frente de guerra tan cerca, ¿no? Entonces, pues, esa sí es una cuestión que hay que ver. ¿Cómo vimos? Bueno, ya nos fuimos demasiado lejos. Empezamos hablando de la vejez. Y ve, ya hasta nos dio todo el podcast para hablar de geopolítica en estos temas tan extraños. Porque nosotros vimos esa transición. Sí. Nosotros vimos esa transición de la URSS, Estados Unidos, la caída de la URSS. Vimos la desintegración, vimos la balcanización de Yugoslavia, de todos los Balcanes, vimos Croacia, todo eso, ¿no? Croacia, Eslovenia, Serbia, Montenegro, Bosnia, esa cuando se balcanizó Yugoslavia, vimos las guerras, por ejemplo, de Irak, vimos la guerra de Afganistán, vimos el resurgimiento de Rusia. Cuando Estados Unidos declaraba la libertad. Sí. Bueno, la sigue declarando, ¿no? Siempre es un paladín de la democracia y la libertad. Pero vimos todo eso. Sí, nos tocó ver todo eso. Y todavía no estamos tan viejos, quién sabe qué nos deparan otros 20 años. Cielos, es que el mundo como se mueve más rápido, pasan más cosas, ¿no? En poco tiempo, ¿no? También. Sí, todo es más rápido, la información es más rápida, pero sí, yo creo que moraleja del podcast de hoy es hay que hacer crítica de la información que llega, ¿no? Así es, hay que analizar la información, darse su tiempo para revisar, ver diferentes puntos de vista y entonces sí, ya forjar un mejor criterio. Contrastar, ¿no? Exacto.
con el conocimiento que tienes, con lo que dice A, con lo que dice B, Exacto. y tú haces una integración del conocimiento y ya puedes tener una opinión más sensata de algún tema. Claro, y ¿sabes qué es lo más importante de todo? Que yo creo que recuerdo mucho a una historiadora, Guadalupe Jiménez Codina, que decía, si ustedes en un libro ven que si se refieren a un evento, se refieren a una persona con muchos adjetivos, eso no es historia. Así es, ¿no? Entonces es una opinión, ¿no? Es una opinión. Sí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener pensamiento crítico, hay que contrastar las fuentes, hay que contrastar toda la información que viene, no hay que aceptarla de antemano, que yo creo que eso es uno de los Claro, y eso que dices tú de los calificativos, mucho del error de la oposición en este periodo fue eso, que eran puros adjetivos, ¿no? Con lo que se defendía, no, tirano, dictadura, o sea, cosas que nada que ver, ¿no? Nada que ver con lo que es el gobierno, que tiene muchas fallas y que pudieron atacar, no, se iban a seguir descalificando y descalificando, ¿no? Pero bueno, entonces nos despedimos, amigo, por el día de hoy. Recuerden darnos su like. Suscríbanse, no les cuesta nada, a nosotros nos ayudan mucho, de verdad, por favor, si no quieren que les vaya a rogar y que me vaya a hincar a su casa, por favor, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.